Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su casa, Israel Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una nueva semana. Una nueva jornada académica, pedagógica a la luz de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Y quiero compartirles entre líneas realmente cada comienzo de semana y cada tema que presentamos. Pido a nuestro amado Hashem que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la dirección, para que cada enseñanza tenga el tiempo, tenga la madurez, el carácter, la metodología adecuada y cada tema que tratamos aquí en Torá al Instante nos traiga, por supuesto, revelación, entendimiento, madurez, formación, carácter a la luz de nuestra Kadosh Torah. ¿Por qué hago mención a estos conceptos? Saben, he hecho una auditoría, vaya que es importante hacer una auditoría, y esa palabra la usamos con mucha frecuencia aquí en Israel Casa Integral. Hemos estado haciendo una auditoría a los temas de Torá al Instante a lo largo de los años y el tiempo que Adonai nos ha permitido compartir estos programas. Ya tenemos un número superior a 500 programas transmitidos y, por supuesto, hacer una evaluación a los programas a lo largo de los años trae consigo la temática. Por supuesto, trae consigo buscar resultados. Y cuando hacemos esa evaluación, me pregunto, ¿realmente la jornada que hemos desarrollado nos ha permitido ascender? Recuerden, aliyá, subir de nivel. ¿Estamos estancados o no hemos crecido absolutamente o muy poco? Haciendo esta auditoría, viene a mi corazón el tema de esta semana. Y el tema de esta semana tiene que ver con algo que mencioné en la semana anterior, con algo que tratamos justamente en la parashá para este tiempo, la parashá número 45, Baet Hanan, hablando de implorar, de súplica. Hablaremos un poco sobre todos estos contenidos en el desarrollo de la jornada. Y repito, traigo a colación el tema porque hay un proceso que hemos sido extremadamente insistentes aquí en Israel Casa Integral y en Torá al Instante. Hemos sido tremendamente insistentes. Por favor, recíbanmelo, amados hermanos, especialmente cuerpo pastoral, ministerios que nos acompañan, que escuchan nuestra enseñanza. Recíbanoslo, por favor. Podríamos pensar que cada quien, por supuesto, es autónomo, libre, y esa palabra creo que es bueno resaltarla, hay libertad. Podemos entender que tenemos discernimiento y, como muchos me insisten con alguna frecuencia, tenemos libre albedrío. Esa expresión libre albedrío pareciera ser que, colocándolo en un término en español, castellano, latino, familiar, ese libre albedrío parece que dice: yo hago lo que a mí me parece, punto, a mí nadie me tiene que decir lo que tenga que hacer. Ese libre albedrío que la palabra nos menciona, debemos prestarle mucha atención. ¿Por qué hago mención a esto?
Porque evidentemente cuando caminamos en el estudio de la palabra, probablemente un gran número de nuestra comunidad hispanoparlante o latinoamericana, como usted prefiera llamarla, crecimos en un proceso de la religión tradicional. Mi caso personal, siempre lo he mencionado, vengo de la religión tradicional por herencia de mis padres y mis padres por herencia de sus padres y así sucesivamente. En esa religión tradicional, desde muy niño, asistí a lo que llamamos la misa. Y digo asistí porque mi padre fue un hombre de ir a misa. Es decir, que no era solamente de la religión tradicional por decir yo soy católico, sino que era un católico, vamos a ponerlo así, practicante. Porque conocer a tanta gente que se dicen ser católicos, pero que llevan 3, 5, 10 o 20 años que nunca van a misa, pues pareciera ser que allí tenemos un cuello de botella que no tiene realmente sentido. Una persona que se dice ser de la religión tradicional, pues es un practicante. Pero es impresionante que en la religión tradicional, por lo menos en mis tiempos, sé que todo ha cambiado, nunca nos permitieron abrir una Biblia. Por ejemplo, no nos permitían abrir una Biblia, leerla. Con el dicho popular de la época, en aquellos tiempos, que el que leía la Biblia se volvía loco. Y no estaban absolutamente errados en la expresión, porque evidentemente hoy cuando leemos nuestra Biblia nos volvemos locos, apasionados por la lectura de la palabra y cada vez la amamos más. Pero en ese recorrido, por alguna razón, método, circunstancia de alguna ocasión de la vida, el eterno Hashem, nuestro Padre amado, nos da la oportunidad en el camino de la vida de conocer entonces en una segunda oportunidad, si lo puedo decir de esta manera, nos da la oportunidad de conocer ahora la palabra. Venimos entonces a lo que conocemos como la iglesia relativamente para muchos, estoy hablando en una línea general, la línea cristiana. Muchos pasaron de ser de la religión tradicional a ser testigos de Jehová o a pertenecer, no sé, a cualquier otra rama religiosa, como quieran llamarla. Probablemente se fueron hasta otros sistemas religiosos muy distintos a los típicamente hablando en el contexto latino. Cuando vinimos al contexto del cristianismo, entonces, amados, aprendimos la lectura de la Biblia, gloria al Eterno. Aprendimos los cánticos, la importancia de salmos, los proverbios, la importancia del Antiguo Testamento, la importancia del Nuevo Testamento, la importancia de los evangelios, la importancia de Yeshua, las parábolas, los milagros, etc. No nos cabe la menor duda que ese segundo proceso, si me permiten decirlo, esa segunda etapa, como yo, comillas, lo he llamado un segundo nivel, nos da una gran oportunidad de vida. Aprendimos de la palabra. Y creo que quienes fuimos fieles en el segundo nivel, aprendimos a tener el temor, la honra y el respeto por la palabra y por nuestro amado Mashiach. Sin embargo, en el nivel 2 o en la etapa 2, aprendimos también a tener una gran diferenciación entre lo que conocemos como denominaciones. Entonces somos denominacionales, pertenecemos a un concilio. Este concilio tiene una doctrina, esta doctrina está fundamentada en determinada situación, en esta doctrina podemos hacer esto y esto y esto y esto, pero en esta doctrina no podemos hacer ni esto, ni esto, ni esto, porque la palabra dice, y lo fundamentamos siempre en la palabra. Las doctrinas, las denominaciones, los concilios, por supuesto, tienen un fundamento bíblico establecido en su doctrina. Y aquí podríamos aplicar libre albedrío perfectamente para entender que cada uno de ellos, es decir, cada denominación, cada concilio, enseña y se fundamenta en lo que su creencia particular considera.
Sin embargo, la experiencia que nos deja el segundo proceso es una gran, repito, diferenciación entre concilios. Es decir, que si el proceso de la palabra inspirada, establecida por el Padre, es el amor de los hermanos, la convivencia, los mandamientos, como lo vimos la semana anterior, el dabar, las palabras en Éxodo 20, pues deberíamos amarnos como hermanos, independiente de que tuviéramos una diferencia de opinión, repito, desde el punto de vista de una denominación. Pero sin embargo, muchos hasta el día de hoy, defienden a capa y espada, literal, el concilio, la denominación, es más, al pastor, la doctrina. Pero muchas veces no nos hemos ni siquiera tomado el tiempo para hacer una auditoría, revisar la doctrina en la denominación y verificar si estamos correctos o estamos haciendo algo que verdaderamente no es lo que la palabra nos enseña. Uno de los grandes problemas críticos en las denominaciones está, por ejemplo, en el hecho de la mujer a la que no se le permite ejercer propiamente una labor ministerial o una labor pastoral propiamente, entre otras situaciones. Entonces aparecen en su proceso movimientos interdenominacionales. Es decir, nosotros no tenemos denominación, nosotros lo manejamos de esta manera, lo hacemos a nuestra manera, entonces aparece otra línea en el proceso. Y así sucesivamente. Posterior a eso, en el camino de la vida, Adonai, en su infinita misericordia, su bondad, nos trae a la Kadosh Torah. Reencontramos, valoramos y apreciamos entonces Shemot capítulo 20, Éxodo capítulo 20, verso 8, nos encontramos con el Shabbat. Empezamos a cumplir nuestro tiempo de congregación en Shabbat, encontramos nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, por supuesto. E inmediatamente se produce una transición del nivel 2 o del proceso 2 al proceso 3 en Torah. Y esa transición, en algunos de los casos, o en muchos casos, mejor, se ha ocurrido o se ha venido ocurriendo de una manera demasiado rápida, como una estampida. Y al decir estampida me refiero que produce un ruido impresionante y produce mucho ruido y llama la atención y queremos ser protagonistas. Y entonces cambiamos los conceptos inmediatamente, los nombres del español al hebreo, el Shabbat, el proceso, la presentación, incluso muchos ministros, y no tengo inconveniente ni me incomoda al respecto, pero muchos utilizan el cambio de nombre. Ya no será el pastor Roberto Alfaro, ahora será el Roe, con el nombre hebreo. De hecho, tengo mi nombre hebreo, prefiero no pronunciarlo. Y ese nombre hebreo lo recibí cuando participé del tiempo de Brit Milá, la circuncisión. Porque este es un punto extremadamente álgido entre el nivel 2 y el nivel de Torah cuando hablamos de circuncisión. No es el tema, pero tengo que mencionarlo. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan circuncidado? Es que eso es un asunto de la ley, es que eso no tiene presentación. Ay, hermanos, por favor, sobre eso ya hemos hecho algunos programas, pero no lo voy a tocar ahora. Estoy hablando de la importancia de la transición. Y en ese proceso de transición hacemos cambios tan rápidos, tan sustanciosos, y creemos que estamos haciendo lo mejor, y no estoy diciendo que no, por favor. Lo que creo es que todo tiene un orden, una pausa, un tiempo, así lo enseña la palabra, todo tiene su tiempo. Nacer, crecer, formar madurez, entrar con los años a la vejez y morir, es un tiempo de la vida, es un camino de la vida. Tal cual la vida del ser humano, tal cual la vida del ministerio, todo tiene un tiempo. ¿Qué está ocurriendo en estos tiempos? Repito, vino una estampida con el tema de
comillas, raíces hebreas, tema que no utilizo, ustedes lo saben. Creo que nuestro término correcto es el estudio de la Torá. Viene el concepto de las raíces hebreas y se genera un entorno en las naciones, Centro, Suramérica, España, revolución con el tema de las raíces hebreas. Ministerios que crecen impresionantemente y asimismo como crecen de pronto se agotan, se rinden, se estancan, etc. Ese proceso de transición, como lo dice la palabra, pues un niño empezará con un proceso lento para caminar, para consumir alimentos sólidos, para hablar, para crecer, para estudiar, entrará por los años del preescolar, el kinder, la escuela, etcétera, pasará a su universidad y durante todo ese recorrido tendrá unos buenos años para hacerlo. Toda esta introducción que me he tomado de más para significar, amados hermanos, que en cada uno de esos procesos, proceso 1, proceso 2 o proceso 3, ¿hasta dónde estamos? Cada uno de esos procesos está sujeto, determinado, establecido a un orden. Por favor, escríbalo en sus notas, un orden. Lo llamaremos, digamos, en español el orden del culto. En hebreo lo hablamos como un seder o como el abodá, es decir, hay un orden, lo que el otro tiempo conocíamos como la liturgia. La liturgia parecía ser una palabra utilizada en la religión tradicional, pero la liturgia es una expresión que nos indica ordenamiento. Cuando hay una reunión en el sentido del carácter religioso, debe haber un orden establecido en el cual haya oración, adoración, palabra, gratitud, etc. Ya hablaremos un poco sobre ese aspecto. Cuando el orden existe, porque la palabra sí no lo indica, y ya lo vamos a ver bíblicamente, la palabra nos exige que debemos tener un orden. El orden establecido para un servicio, para un culto, para una celebración, para una convocatoria, para una asamblea, debe haber un orden bíblicamente establecido, toraicamente establecido. ¿Qué está ocurriendo hoy? Los ministerios de la religión tradicional no tienen problema con el orden, con la liturgia. No tienen ningún problema porque Roma ha establecido por ley papal, ha establecido la liturgia. Y entonces en todo el mundo de la religión tradicional, el día domingo se lee, evidentemente, lo que Roma estableció que se debe leer el día domingo, el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se leerán los Evangelios, 4 textos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces en la religión tradicional no hay ningún problema en cuanto a la liturgia, repito, porque el orden está establecido. Cuando usted visita una iglesia en la religión tradicional, usted está sentado en una silla, se presenta el sacerdote, como lo quiera llamar, no sé cómo lo llamarán en cada país, un sacerdote, el cura, el párroco, el obispo, no sé. Inmediatamente toda la comunidad, la asamblea se coloca en pie. Es decir, nadie tiene que decir de pie, por favor, todos se colocan en pie porque se presenta la autoridad sacerdotal en este caso. Y así sucesivamente, en la medida que el sacerdote inicia su homilía, su ritual, su servicio, su culto, pues todo tiene un orden. Es decir, nadie se sienta si no corresponde sentarse. Llegará un momento dentro de esa liturgia que se ocurre ponerse de rodillas o postrarse de rodillas o inclinarse, y pues incluso yo noto que muchos lo hacen y otros no lo hacen. Algunos se arrodillan, otros no se arrodillan. Algunos pasan a recibir lo que llaman la comunión y otros no pasan. Algunos se sienten que están libres de pecado y otros creen que por estar en una condición de no pecado, no confesión, entonces no pueden tomar
la comunión, etcétera. Pero todo tiene un orden. Y repito, ese orden de hecho incluso, particularmente nunca nos lo enseñaron. Ese orden lo aprendimos de vista, de oídas. Simplemente íbamos a la misa y aprendimos y hacíamos lo que todo el mundo tenía que hacer. Y yo recuerdo que había un momento en la misa en que sonaba una campanita. No sé si eso ocurre aún en los tiempos de hoy, pero sonaba una campanita y muy respetuosamente todos se ponían de rodillas por unos minutos. Yo observaba siempre a mi alrededor y notaba que algunas personas no lo hacían. Y siempre me pregunté, ¿y estos por qué no se arrodillan? Ok. Cuando venimos al proceso 2, en el proceso 2, pues variamos algunos conceptos del nivel 1, del proceso 1, pero en el proceso 2, estoy tratando de cambiar la palabra nivel, me han sugerido que la cambie, entonces estoy llamando en el proceso 2 o en el segundo proceso, aprendimos el culto dominical, aprendimos un proceso, se presenta el pastor, hace un saludo de bienvenida, una oración, viene la adoración, la alabanza, las ofrendas, etcétera. Hay un orden establecido e incluso hay unos tiempos determinados. Probablemente los tiempos eran de 1 hora o probablemente de 2 horas. En nuestra congregación en su época del proceso 2 eran casi 3 horas. El pastor Alfaro se extendía muchísimo en su predicación, pero pasábamos tiempos hermosos y aprendimos mucho, recuerdo. Ahora venimos a Torah y estando en nuestra Kadosh Torah, existe una liturgia, existe un ordenamiento, existe una abodá, existe un sefer que se debe cumplir en un orden. Ese es el punto. ¿Qué ocurre hoy? Lo que ocurría en las denominaciones en general, lo estamos viviendo hoy en el contexto de Torah. En el contexto de Torah hay un elemento que nos rige, la Torah por supuesto, y un ciclo anual de estudio llamado la Parashá semanal. 54 Parashot del año, entonces cada semana sabemos específicamente cuál es la Parashá que corresponde. Para el tiempo de la grabación de este programa, apenas hace unos días, dimos comienzo al libro de Devarim, libro de Deuteronomio, Devarim, la segunda Torah, Mishnah Torah, la segunda Torah. Recibe su nombre de segunda Torah toda vez que los primeros 4 libros son considerados los libros de la Torah y el quinto libro, o sea, Deuteronomio o Devarim, es el tiempo en el que Moshe hace una recopilación de los 4 anteriores y los une, los establece, los identifica en el libro llamado Devarim o Deuteronomio. Por eso se repite todo lo anterior en un solo libro, lo que conocemos, repito, como la segunda Torah. Muy bien. En este proceso de Torah, entonces tenemos a un sinnúmero de ministerios en las naciones que amamos la Torah, que estudiamos la Torah, que aprendemos la Torah, que enseñamos la Torah. Y cada uno de los ministerios en las naciones se especializa o se identifica con una línea de Torah la cual desarrollamos. En Israel Casa Integral, amados, hemos procurado mantener nuestra identidad como Israel Casa Integral. ¿A qué se refiere, pastor, cuando usted habla de la identidad de Israel Casa Integral? Me refiero a que así como hay ministerios de Torah en todas las naciones, cada ministerio tiene su misión, su visión, su identidad. Cada roe, cada moré, cada pastor, cada maestro en las congregaciones en las naciones tiene su identidad. Y muchos maestros de Torah, su identidad la han tomado o la han copiado de un formato judío. Por eso es que muchas gentes, cuando se refieren a raíces hebreas, hacen la mención y dicen, es que ustedes se judaizaron, porque el formato que estamos presentando es un formato que viene con un alineamiento o un acercamiento, o en algunos casos como fiel copia del contexto judío. Allí es donde necesitamos hacer un stop y considerar el aspecto. En lo personal no tengo ningún problema con respecto a un formato judío. Nuestros hermanos de Judá, amo y respeto a nuestros hermanos de Judá, por favor.
Pero tenemos que considerar que buena parte del formato judío tiene que ver, más que la Torá, tiene que ver con ordenamientos rabínicos. Ordenamientos rabínicos, lo que conocemos como la Torá oral. Sin embargo, por más que sean ordenamientos rabínicos y que sea Torá oral, no significa que sean malos o negativos, si puedo usar esa expresión. Entonces de allí viene lo que mencionamos hace un momento como el libre albedrío. En ese libre albedrío buscamos como Israel Casa Integral una identidad. Y en nuestra liturgia, en nuestro abodá, en nuestro servicio, hacemos un protocolo. Cada Shabbat hay un protocolo establecido. ¿Qué está ocurriendo hoy? Muchas personas no encajan, no se identifican, no les parece, no están de acuerdo con ciertos protocolos de acuerdo a ciertas congregaciones. Me explico. Debo explicarlo. Cuando en Israel Casa Integral dimos el comienzo al estudio de Torá, iniciamos día de Shabbat. Hemos iniciado las ordenanzas de las oraciones diarias, en la mañana, en la tarde, en la noche. Hacemos el estudio de la lectura de la Torá en Shabbat, por ejemplo. Hacemos el aliyá de cada día. También lo hacemos. Cada día aquí en Israel Casa Integral usted encontrará en español y en inglés la lectura del aliyá. Muchos no lo escuchan. Por todo y tanto esfuerzo que hacemos en el ministerio para que usted reciba la Torá o escuche la Torá, lea la Torá, lo hacemos por escrito, lo hacemos en video, se hace en audio, se envía por las redes sociales. Y muchas personas ni siquiera se dan por enteradas de que esto existe. Entonces a eso es a lo que llamamos libre albedrío. A mí ni me digan de eso porque yo no vivo enterado de nada. Vamos captando el punto a donde quiero llegar. Quiero llegar a este asunto. Un formato, un sketch, dicen en inglés, un ordenamiento dentro de una organización, dentro de una cajal, dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, se hace y se establece para que todos quienes participamos de ella lo cumplamos. Lo cumplamos. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas, hablando en el contexto general de las raíces hebreas, comillas, ven el formato de esta congregación, ven el formato de esta congregación, ven el formato de aquí, el formato de allá, el formato. Y después dicen, ay, vea, tan bonito, me gusta cómo hacen los hermanos. Ellos, por ejemplo, no se lavan las manos, ellos no encienden una velita, ellos no celebran el pan, ellos no toman el vino, ellos no hacen esta oración, ellos no hacen el Shema. A mí me gusta así, más sencillo, más rápido, terminamos más rápido. Entonces, cuando empezamos a observar formatos, empezamos como a seleccionar. A mí me gusta este formato de este ministerio porque es más corto. A mí me gusta el formato de este ministerio porque no hacen tales cosas. A mí me gusta el formato. Entonces, hermanos, cuando estamos en ese a mí me gusta o a mí me parece, estamos fuera de lugar. Porque si tú estás congregándote en el lugar donde Adonai te puso, en el lugar de congregación, lo que tienes que hacer es cumplir con el ordenamiento que Adonai estableció para ese ministerio. Es como cuando trabajas en una empresa. Tú trabajas en una empresa, pero al frente hay una empresa que es la competencia, y en esa empresa el horario de entrada es a las 9 de la mañana, y en la empresa en la que tú trabajas el horario es a las 7. Ay, a mí me gusta más el formato de allá porque es a las 9 y no a las 7. Bueno, pues entonces vete a trabajar allá si eso es lo que te parece. Pero mientras trabajes en esta empresa, tu horario de entrada será a las 7 de la mañana. Así de sencillo para no extenderlo más. Entonces, ¿qué ocurre hoy por hoy, hermanos? El mover de la Torá ha ido tomando ciertos destinamientos, ciertas rutas,
en las que lo único que estamos buscando es la conveniencia de algunas personas, que el hermano no se sienta incómodo, que el hermano no se moleste, que no le afecte mucho 2 horitas de reunión, porque es que me han dicho que es que el servicio se extiende demasiado y que probablemente si se sigue extendiendo así prefieren no regresar. Hermanos, nuestro día de Shabbat, que es lo primero que tenemos que aprender en Torah, recuerden que Shabbat no es una reunión de 2 horas, ni de 3, ni de 5. Shabbat es una reunión de 24 horas. Shabbat es el día de reposo en el cual nos desconectamos de las actividades normales de semana en cuanto a trabajo, escuela, compromisos, y el día de Shabbat, día 6 al atardecer, entramos a nuestro día de reposo. Reposo no significa dormir, descansar, no, reposo significa amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, estudiar la palabra, y ese es nuestro Shabbat. Entonces entramos a Shabbat a prepararnos en la palabra y a conocer de Shabbat. En Israel Casa Integral tenemos los estudios de los módulos, tenemos los tiempos de ayuno, tenemos los tiempos de oración, tenemos ayunos por el esposo, ayuno por la esposa, ayuno por los hijos, ayuno por las finanzas, ayuno por salud, ayuno y ayunamos. Israel Casa Integral es una congregación de ayuno. Y hemos visto el poder y la gloria de Hashem a través de los ayunos. Hemos visto sanidades, hemos visto cómo Adonai ha obrado. Así es que si tú no eres parte de un tiempo de ayuno, pues seguramente el formato de Israel Casa Integral no es para ti. Probablemente puedes ir a un lugar donde puedas comer todo lo que más puedas y te alimentes suficientemente. Pero la Biblia me enseña a ayunar. Y no es fácil lo que estoy mencionando, hermanos. Hace algunos años, nuestros propios ministros de Torah colocaban algunas cosas en internet diciendo es que los hermanos de Israel Casa Integral ayunan, si es que en Torah no está el ayuno. Por favor, ¿dónde dice eso? Si la Biblia que leemos, nuestra Biblia es una sola y la Biblia nos habla de ayunar, pues venir a Torah no significa que dejemos de ayunar. Todo lo contrario, ayuno y oración. Ayuno y oración. Gracias al Eterno les mostró en sus corazones que estaban equivocados y hoy también ayunan, y bendito el Eterno por ello. Entonces, tema de la semana: ¿somos o nos parecemos? ¿Somos o no somos? Tenemos que hacer una claridad profunda en nuestros corazones si en el proceso 1, proceso 2 y proceso 3 estamos aprendiendo a tener un formato establecido en nuestra vida de oración, de adoración, de ser hombres y mujeres establecidos para el reino, hombres kadosh. No podemos ser hombres o mujeres en Torah a medias tintas. La semana pasada tuvimos un tema apasionante: no jurar en vano, no hacer promesas que no vamos a cumplir, pero más importante que todo ello, no ser tibios, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si eres una persona que ha venido porque el Eterno así lo estableció y te permitió venir acá a Torah, hermanos, aquí no se trata de venir a Torah a hacer medias tintas, tibios, o eres o no eres. Y es un punto en el que tienes que hacerte una auditoría. ¿Estás caminando en Torah? ¿Estamos caminando en obediencia? ¿Estamos caminando en sujeción? ¿Estamos caminando en estudio? ¿Estamos caminando en el temor de la palabra? ¿O estamos jugando a colocarnos un talí, a venir ocasionalmente a un Shabbat y decir que somos hombres de Torah? No. No funciona así. De tal manera que en ese orden de ideas quiero que por favor me acompañen y vamos a hacer una lectura para concluir hacia dónde estamos llegando. En el primer libro a Corintios, acompáñenme por favor, primer libro a Corintios, y vamos a tomar el libro de Primera Corintios en el capítulo 14 y a partir del verso 26. Perdónenme por toda la introducción que tuve que hacer para llegar al tema. Primer libro a Corintios, capítulo 14, verso 26, gracias por tomar nota. Ese será nuestro tema de semana. Vamos a caminar enormemente en muchos aspectos. Hablaremos sobre los protocolos, el ceder, las ordenanzas, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, las religiones del mundo, cómo se organizan, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice la palabra, acompáñeme. Primer libro a Corintios, capítulo 14, verso 26. ¿Todos listos? Amén. ¿Qué hay pues, hermanos? Aquí hay una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Hermanos, ¿en qué estamos? ¿Somos o parecemos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Cuando se congreguen, cuando estén en una reunión de familia, cuando estén en una reunión en Shabbat, cuando estén en su congregación, cuando estén en una reunión de hermanos en las congregaciones, digamos a nivel de casa, cada uno de vosotros o de ustedes tiene salmo. Tiene doctrina, recuerden que la palabra doctrina es enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Repito, estoy en el primer libro a Corintios, capítulo 14, verso 26. Cada vez que se reúnan, amados hermanos, cada uno de vosotros tiene que tener la palabra para enseñar, tiene que tener la palabra para traer revelación, para tener interpretación, para que haya edificación de los que estamos en la reunión. Pero si usted se reúne en un grupo en casa, llevando una palabra con respecto a la parashá, y su tema de parashá es, ¿ustedes cómo les parece, hermanos? ¿Ustedes están de acuerdo que en esta iglesia se laven las manos? ¿O a ustedes les parece que mejor eso no lo deberíamos hacer? Porque deberíamos hablar con el pastor y decirle que en ese otro ministerio allá no lo hacen y que nosotros tampoco lo queremos hacer. ¿Usted está siendo parte de la edificación de la iglesia o usted está siendo piedra de tropiezo en la iglesia? Por favor, pregúnteselo, porque si usted es un líder y es un hombre de fe, y es un hombre de emuná, y es un hombre de bitajón, y es un hombre de Torah, y es un varón kadosh, entonces si usted reúne a un grupo de hermanos para difamar, o para la shonara, o para contrariar, entonces no está siendo de edificación. Y lo que la palabra nos dice es que cuando nos reunamos teniendo la palabra, enseñemos la palabra, hagamos salmos, proverbios, cánticos y entreguemos revelación, interpretación de la palabra para edificación. Vamos bien, hermanos, estoy leyendo y parafraseando lo que dice el primer libro a Corintios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Adonai. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Adonai no es Adonai de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y este versículo amartillado. Y de este versículo salieron las denominaciones y estrellaron el ministerio de la mujer, y hasta el día de hoy, repito, lo atropellan. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también a la Torá, como la Torá lo dice. Ahora, aquí está hablando de no hablen lo que no tienen que hablar. Pero cuando se trata de la edificación de la palabra, todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que todo lo que os escribo es mandamiento de Adonai. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Si alguno no reconoce que estamos llevando un seder, haciendo una bodad, cumpliendo con una ordenanza de los mandamientos que vimos la semana anterior, los mandamientos de hacer, los mandamientos de no hacer, los 613 mandamientos, si alguno entra en conflicto con alguno de ellos, entonces no, es que nosotros no podemos interpretar, o mejor, malinterpretar un texto a mi conveniencia
o a mi manera. Y de allí vienen todas estas denominaciones de raíces hebreas. Oh, por favor, dije algo muy serio. Denominaciones de raíces hebreas. Oh, dije algo muy importante. Denominaciones de las raíces hebreas, pastor. No sabía que teníamos denominaciones en las raíces hebreas. Pues pareciera ser que oficialmente no las tenemos, pero doctrinalmente existen miles. Repito, los que, por ejemplo, consideran que Yeshua es hijo de José y María. Pastor, yo no sabía eso, yo nunca había escuchado eso. Pues hermano, abra bien sus oídos porque es lo que usualmente se está enseñando hoy, precisamente, en todos estos tiempos de aquí, de YouTube, en todos estos rabinos, ¿cómo se dice la pastora? Los rabinos Google, enseñando que Yeshua es hijo, de una relación sexual de José y Miriam. Si eso ocurre, hermanos, entonces todo lo que esta palabra dice está fuera de lugar. Por eso presten sus oídos, hermanos, abran sus ojos, abran sus oídos, ojos abiertos, oídos despiertos. No todo lo que estás escuchando es correcto. Pero qué bien que habla el maestro, pero qué bonito que habla el rabino. Podrá hablar muy bien y podrá hablar muy bonito, pero si lo que está enseñando es una blasfemia, tú tienes que tener el discernimiento de la enseñanza y escuchar y leer e ir a tu palabra y establecer qué es lo que verdaderamente te están enseñando. Entonces, en materia de Torah tenemos una serie impresionante de cuestionamientos mal direccionados y las gentes, perdón la expresión, como los mulos con los ojos vendados, caminando sin saber hacia dónde van. Esto no se trata de que habla bonito o enseña bonito, esto se trata de lo que escrito está. Por eso uno de los lemas en nuestra casa, en Israel Casa Integral, es escrito está, no lo que al pastor Alfaro le parece o lo que al pastor Alfaro le conviene o le interesa. Lo que escrito está, escrito está. Y sobre ese fundamento, escrito está, sobre ese fundamento debemos trabajar. Entonces, retomando la idea, cada ceremonia, cada reunión, cada asamblea, cada convocatoria, cada asamblea que tenemos como familia tiene un orden y ese orden debe ser cumplido. En los años anteriores, si usted recuerda, un orden, voy a tratar de hacer memoria con Israel, con Iglesia Cristiana Integral en los tiempos del proceso 2. Empezábamos dábamos un saludo de bienvenida. Hermanos, gracias por estar reunidos este día. Vamos a tomarnos un momento en silencio para que de manera individual cada quien tenga un momento de oración. Y eso, a ver si recuerdo, en el Salmo 134, permítanme llegar un momento, por favor, al Salmo 134. En el Salmo 134, ustedes recordarán, los hermanos de Isi, recordarán el Salmo 134, dice: mirad, bendecid a Adonai vosotros todos los siervos de Adonai, los que en la casa de Adonai estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Adonai. Desde Sión te bendiga Adonai, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y decíamos, elevemos una oración personal, individual, de gratitud, de adoración, de alabanza a nuestro Abba por todas las cosas maravillosas y grandes que ha hecho esta semana por nosotros. Empezábamos un tiempo de celebración, de adoración, de alabanza para darle toda gloria al Padre. Seguíamos con unos tiempos de oración. Yo recuerdo hermanos que pasaban a hacer oración, los varones, las mujeres. Teníamos más tiempo de adoración, de alabanza. Venía el tiempo en el que el pastor Alfaro presentaba el mensaje de la semana. No teníamos un mensaje establecido, cíclico, como la parashá de hoy, sino que el pastor tomaba por revelación, por decirlo de esta manera, de la semana, escogía un tema a la semana para presentar y pues quiero decir, fueron temas maravillosos, eran temas que surgían cada semana, poder presentar una predicación y siempre, por supuesto, nos hemos esforzado en presentar una buena palabra que edifique, que renueve, que escudriñe, una palabra que nos exhorte. Y digo que nos exhorte porque a veces cuando el pastor exhorta, terminan algunos hermanos diciendo: oh pastor, pero estuvo lanzando unas cuantas piedras. Y no es que esté lanzando unas cuantas piedras, es que estamos hablando, Adonai está hablando seguramente áreas de nuestras vidas donde Él tiene que tratar.
Hoy no lanzamos piedras, hoy lanzamos piedras. Hacemos oración por las ofrendas, presentamos nuestros diezmos, presentamos nuestras ofrendas. Allí hay otra diferencia hoy, que los diezmos no, que las ofrendas no, que porque piden ofrendas, que porque aquí, que porque allá. Seguimos en ese conflicto de mentes, no de mentes, sino de mente mejor, en el que esa parte no me interesa, esa parte no me gusta, eso es lo que a mí me incomoda, que allá piden y aquí no piden, y aquí sí piden y allá no piden. Hermanos, por favor, escrito está. Escrito está, escrito está. Hacíamos, repito, entonces una bendición por las jornadas de semana y nos despedíamos con gozo y alegría. Todo esto estableciendo, repito, lo que es un orden. Ahora, venimos a Torah. Pasamos al proceso maravilloso de nuestra Kadosh Torah y con esta fe y con este gozo y con esta alegría de conocer nuestro tiempo de Shabbat, de empezar a estudiar la Torah, entonces entramos a la Abodá. Dígalo conmigo, Abodá. Y esta expresión Abodá significa la liturgia, el servicio, el orden, el protocolo, la agenda del Shabbat. Escríbalo, por favor, Abodá, escríbalo. Se lo voy a deletrear en hebreo para que usted lo escriba, por favor. Envíeme la notica acá, los que están haciendo el ejercicio en hebreo. Se escribe Sayin, Bet, Bat, Dalet, Hei, Abodá. Y esa palabra Abodá, repito, la podemos mencionar como lo que hoy conocemos como el servicio de Shabbat, la agenda de trabajo, el protocolo del día, en otras palabras, como la conocíamos en otro tiempo, la liturgia. Y aquí en esta palabra liturgia o en esta palabra de Abodá, nos enseña entonces que hay un ordenamiento en cuanto a la oración y todo lo que hacemos en Shabbat. Por favor, présteme atención a esta frase. Todo cuanto hacemos en el día glorioso, maravilloso de Shabbat es una sombra, es una pequeña forma de lo que corresponde a la bendición del templo. No tenemos templo, es la excusa de muchos. Nosotros no nos lavamos las manos porque no tenemos templo. Nosotros no presentamos diezmos porque no tenemos templo. Entonces, si no tenemos templo, ¿para qué orar? Si no tenemos templo, ¿para qué leer la palabra? Si no tenemos templo, ¿para qué estudiar el parashá? Por favor, hermanos, excusas de ese nivel dejan muy poco que desear de personas que toman excusas como que no tenemos templo. Hermanos, ¿cómo que no tenemos el templo, hermano? ¿Cómo que no tenemos el templo? La palabra es la que nos edifica, y si la palabra dice que nos congreguemos, y si la palabra dice que nos presentemos en un orden, en una abodá, y establezcamos un orden establecido por la misma palabra, cumplamos con él. Porque recordemos que reunirnos en Shabbat es una ordenanza, es un mandamiento. Pero ¿por qué nos reunimos en Shabbat? Primero, porque la Torah lo enseña, número uno, y cuando hacemos la abodá, estamos recordando el templo, y aunque no tengamos el templo físico, el templo del sacrificio, en este mismo momento, lo que estamos haciendo es el protocolo que vamos a cumplir cuando el templo regrese. Porque lo vamos a tener. Y si hoy vamos a tener, y estamos esperando a Mashiach, y vamos a tener el tercer templo, y resulta que es que yo no estoy de acuerdo. Imagínese usted, pues, en unos tiempos determinados, cuando a Adonai así le corresponda hacerlo, se presente y nosotros lleguemos al Iyá, subimos a Israel, vamos al templo, y entonces tenemos que probablemente usar una kipá, probablemente usar un talí, tener los tzitzits, lavarnos las manos y decir, no, la verdad, mire, perdón, Yeshua, lo que pasa es que a mí lavarme las manos, esa partecita a mí no me gusta. Usar talí a mí tampoco me gusta, usar kipá tampoco, y los tzitzis no me simpatizan. Entonces, pues, ok, no, libre albedrío, no entres. Por favor, hermanos, estamos practicando. Y si nos cuesta mucho practicar la honra de la abodá, entonces, ¿cómo podemos nosotros presentarnos y estar esperando la gloriosa venida de nuestro Mashiach si no queremos ajustarnos a una abodá que corresponde con el cumplimiento y la celebración del templo?
Cuando estemos inaugurando ese tercer templo, cuando estemos cumpliendo con cada una de las reglas y los compromisos y las ofrendas, y usted se presenta con las manos vacías y le van a decir, no, un momento, pero es que en el templo no te presentas con las manos vacías. Al templo no te presentas con las manos vacías. Bueno, cuando veamos entonces todas las reglas que establece la abodá en el templo, y son reglas de comportamiento, son reglas de salubridad, son reglas de alimentación, son reglas de vestir, son reglas de hablar, son reglas de cómo nosotros podemos convivir, son reglas que tienen que ver con la pureza, con la impureza, son reglas que tienen que ver con la santidad del templo, son reglas que tienen que ver con la promesa que he hecho a Adonai para cumplir o las que no he cumplido. Y cada una de esas reglas tenemos que conocerlas. De tal manera que si hoy nosotros en este tiempo, repito, estamos haciendo una selección de lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece y lo que yo creo que sí puedo hacer y lo que no me simpatiza y lo que no me agrada, esto yo no lo hago. Es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, pastor. Yo soy libre de comer lo que quiera. Porque usted me dice que yo no puedo comer pan así, leudado. Pues a mí me gusta el pan leudado y si no tengo pan de otro, pues entonces no, ¿qué vamos a hacer pues? Y nos enfrentamos en unas situaciones, amados, que yo a veces me pregunto, Padre eterno, ¿cuánta misericordia tienes que presentar, Padre, para que este pueblo duro de servir podamos comprender la importancia de lo que verdaderamente significa transicionar, salir de la religión tradicional, salir de la religión denominacional y venir verdaderamente a la Kadosh Torah entendiendo en qué proceso estamos? Duros de servir. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer y reconocer su gloria, su magnitud, su grandeza. Por favor, amados hermanos, la presencia de Adonai es mucho más significante que lo que mi mente o mi corazón o mis intenciones pretendan hacer. El libro de Levítico en el capítulo 7, en el verso 37 dice: esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de embestidura y del sacrificio de comunión que Adonai prescribió a Moshe en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a Adonai en el desierto del Sinaí. Sobre este aspecto, hermanos, de las ofrendas y los sacrificios, la ofrenda puede ser explicada en diferentes formas. En primer lugar, se puede ver en ella un gesto de homenaje, de sumisión para reconocer la grandeza y la autoridad del Creador. Pero también podemos entenderla como un gesto de hospitalidad hacia la grandeza de Adonai en ese pacto que ha hecho para con su pueblo, que quiere habitar hoy con nosotros como casa de Israel. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, Abraham, ustedes recordarán, hay una presencia de la entrega de las ofrendas. Ahora, fundamental, hermanos, la oración. La semana que vamos transcurriendo para este tiempo de grabación, vimos la parashá Baet Hanan, y dijimos que la parashá Baet Hanan, o la palabra Baet Hanan, hace referencia a la súplica, a clamar, a gemir, suplicar, dice la palabra Baet Hanan, suplicar. Pero también es interesante que a su vez tenemos otra palabra que es la palabra tefilá. Y la palabra tefilá nos habla de la oración, la importancia de la oración. Tefilá. No solamente la oración de carácter individual, sino la oración de carácter de la comunidad. Saben, esta mañana saludaba en un texto, en una voz de audio allí a mis amados pastores de ICI Cuba. Shalom, amados. Y el pastor Isa y su amada esposa me colocan un mensaje y me dicen: amados pastores Alfaro, aquí desde Cuba, amándolos, extrañándolos mucho y orando profundamente por el ministerio de Israel Casa Integral.
Qué palabras tan bonitas, qué palabras tan edificantes, qué palabras que nos llenan de gozo y alegría saber que alguien en algún lugar del planeta Tierra está orando por la visión de Israel Casa Integral. Y yo sé, por favor, yo sé que muchos pastores, líderes y hermanos de todo Israel Casa Integral en las naciones están orando. Estamos orando por la visión, estamos orando por la misión. Por eso es tan importante, repito, una oración individual de cada líder, de cada pastor, de cada miembro de Israel Casa Integral, pero como es importante la oración de los ministerios. La oración que brota verdaderamente del corazón de los siervos, exaltando la grandeza de Hashem, buscando su misericordia, buscando la dirección, buscando que Adonai nos permita caminar siempre por este camino recto en el que no tengamos desviaciones de doctrina, desviaciones de opinión personal, conceptos de manera tradicional de la mente humana, sino que realmente nosotros podamos presentarnos como verdaderos hombres de fe, de emuná. El profeta Oseas nos dice: preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Esa oración, la oración más importante y sobre la cual vamos a trabajar esta semana, toda esta historia de hoy, en la introducción del tema, tiene que ver con un solo punto. El libro de Devarim en el capítulo 6. Vamos a hablar, permítanme por favor, confirmo, no quiero estar equivocado en el momento. Libro de Devarim, sí, correcto, libro de Devarim, capítulo 6, verso 4. Esta cita se me hace paralela y siempre que voy a decir el Shema, a cambio de decir 6.4, digo 4.6, por eso quise corregirlo. Libro de Devarim, capítulo 6, verso 3 en adelante. Oye, Israel, la oración más importante que el pueblo de Israel, présteme atención por favor, la oración más importante del pueblo de Israel es el Shema Israel. Oye, Israel, oye, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y escúchenme por favor con atención que dije es la oración más importante del pueblo de Israel. No dije es la oración más importante de los judíos, porque es que hacemos una separación entre judíos e Israel. Y somos la casa de Israel, es una casa, la casa de Israel. Entendemos que hay dos casas en el sentido de que Judá e Israel se separan. La casa de Efraín, la casa de Judá, pero realmente es la casa de Israel. Y esta ordenanza del Devarim, el gran mandamiento, y lo vamos a ver con detalle, y allá quiero encaminar mi jornada. Hermanos, la oración más importante que tenemos como casa de Israel es el Shema. En esta oración vamos a encontrar todas las bendiciones necesarias para la vida del ser humano. Esta estructura, este fundamento de la oración de Shema tiene todo la perfecta avodá, el perfecto protocolo de lo que una oración debe encerrar para cumplir a plenitud el ministerio para el cual hemos sido llamados. Así que mis amados, creo que el tiempo se nos agota, vamos a dejarlo hasta aquí y veremos entonces que a través del Shema Israel, tarea para todos por favor, tengan disponible a mano en la gráfica, aquí en la pantalla de sus tablets, de sus teléfonos, tengan disponible a mano Shema Israel en español, si pueden en español y en inglés, y si pueden en español y en hebreo. Por favor, tengan las gráficas listas, porque vamos a tomar el Shema esta semana y lo vamos a desmenuzar.
cada palabra. 4 párrafos de Shema, los vamos a distribuir, los vamos a revisar, los vamos a analizar y vamos a ver la grandeza de todo lo que significa que cada día, y es una ordenanza de las 613 misbot, al anochecer y al amanecer, en el día y en la noche, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con esta ordenanza? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando recibir la verajá de Adonai cuando realmente no estamos cumpliendo con algo tan elementalmente importante? ¿Cuál es? Hacer todos los días, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, al amanecer y al anochecer, cuando estén en casa, cuando salgan de casa, cuando estén con sus hijos, enséñenle a los hijos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces esta semana procuraremos avanzar estudiando verdaderamente en detalle Shema Israel, oye Israel, Shema, que significa oír. Entonces para mañana hablaremos ligeramente, digo ligeramente porque ya lo hemos hecho en otros programas, qué significa oír y qué significa escuchar. Porque aquí la palabra Shema dice escucha Israel. Escucha Israel, Casa Integral. Bueno, mis amados hermanos, un tema apasionante, mucho tema por tratarse, que es una semana profunda. No sé si una semana nos dé para avanzar. Lo que tengo en mi corazón estudiar esta semana es tremendo. He ido preparando el tema, estoy gozoso con esta bendición que Adonai nos dio y realmente surgió algo interesante ya para cerrar. Estando en la Parashá Vaet Hanan, cuando hablamos de súplica, Vaet Hanan, cuando hablamos de tefilá, oración, y cuando hablamos de shirá, canción, usted recordará el Parashá de la semana, vimos que las tres palabras tienen un valor numérico similar, 515. 515 momentos en los que Moshe clamó a Adonai que le permitiera pasar al otro lado, a la tierra prometida. Pero ¿por qué es tan importante? Porque cuando tenemos un verdadero clamor, Vaet Hanan, con una verdadera oración de lo profundo de tu corazón y un verdadero nivel de cántico, de adoración al Padre, y cuando cantamos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hay un nivel hermoso, Kadosh, que nos conecta con nuestro Abba Kadosh. Mis amados, un muy buen día para todos. Mañana continuaremos. Espero que estemos todos atentos a la enseñanza de esta semana. Gracias por su compañía, gracias por compartir ese mensaje. Muchísimas gracias, por favor, por suscribirse al canal de Israel Casa Integral y Radio Génesis 128. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.